Bien, y se encuentra con nosotros Óscar Schiappa, analista internacional, para que nos explique qué es lo que está pasando en el mundo respecto a Siria. ¿Cómo está, Óscar? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Óscar, a esta hora han habido versiones de ida y venida respecto a quién realmente es en Siria el que ha usado las armas químicas. Si el gobierno de Al-Assad o los rebeldes. ¿Usted qué información tiene? Bueno, la información predominante es que habría sido el gobierno o elementos oficiales vinculados al gobierno. Esto, en primer lugar, tiene que ver con el hecho que no es fácil que cualquier particular tenga a su disposición este tipo de armas químicas. Estas son sustancias de un comercio muy restringido, de muy limitada producción. Pero en segundo lugar, el gobierno sirio tiene la obligación frente a la comunidad internacional como nación soberana de garantizar que en su territorio no se utilicen armas químicas, no se torture, etcétera. Y en ese sentido, el gobierno sirio, si es que no hubiera sido el autor de estos ataques, tendría la obligación de garantizar que se determine quiénes han sido y que estos sean sancionados. Y de condenar, además. Absolutamente. Sin embargo, ahora Al-Assad ha salido, digamos, en un término más amenazante, ¿no? Habla de que se va a llegar a un extremismo si se produce el ataque. Yo quiero que usted le explique a la gente esta configuración de Estados Unidos y Francia por el ataque, Gran Bretaña amarrado por su Congreso, y qué papel juegan ahí Rusia y también Arabia. Sí, bueno, la Liga Árabe está dividida. Hay algunos países que claramente están abogando a favor de la intervención, como es el caso de Arabia Saudita. Está también Turquía, con un mensaje muy claro en ese sentido, y Rusia y China, que tienen poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen una postura pro Al-Assad. De suerte que es imposible que este órgano de gobierno mundial emita una resolución que legitime la acción militar sancionadora contra Siria. ¿Por qué Rusia y China están a favor de este régimen que desde aquí, desde esta parte del mundo, se ve tan atroz y que lo es, ¿no? Bueno, hay razones de tipo geopolítico, razones de tipo económico y de proyección militar en un escenario extremadamente complejo. De la proximidad de Siria con Israel es un elemento que también influye en la orientación de estos dos gobiernos. Pero a tal punto de, digamos, pasar por sobre vidas de personas, miles de personas, de que un país esté devastado en una guerra como esta. Bueno, también está la consideración de que Rusia y China todavía mantienen una visión del derecho internacional y de las relaciones internacionales heredada de la época del comunismo, a través de la cual niegan la existencia de cualquier autoridad por encima del poder de los estados. Y en ese sentido, según la visión de ellos, Bashar al-Assad y su gobierno son la máxima autoridad respecto a cualquier cosa que ocurra en la jurisdicción de Siria. Al interior de Siria, ¿Al-Assad representa a la mayoría de sirios? ¿Cómo es el tema? No, en este momento Siria está extremadamente dividida. Incluso el propio gobierno sirio está muy dividido, y una hipótesis que en ese sentido podría adquirir vigencia es que algunos elementos dentro del gobierno sirio habrían sido los que ordenaron el ataque al margen o sin la autorización expresa de Bashar al-Assad. A ese punto. Es perfectamente posible que algo de esa naturaleza haya ocurrido, pero en la medida en que Bashar al-Assad no contribuya claramente a determinar responsabilidades, él como jefe de Estado asume la responsabilidad frente a la comunidad internacional. ¿Los rebeldes en Siria se rebelan principalmente por este hijo de dictador o por qué otras razones que aquí no se conocen? Bueno, hay una división étnica sumamente pronunciada en el caso de Siria, por lo menos dos grandes bloques, los sunis y los chiitas,
y algunas otras etnias un poco en medio. Todo eso hace de esto una, digamos, una suerte de circunstancia geopolítica extremadamente compleja y riesgosa, porque parte de la oposición es cierto que tiene una orientación extremadamente radical y hay algunos sectores de la oposición que estarían vinculados con Al-Qaeda. ¿Y la oposición es chiita o sunita? Es sunita particularmente. ¿Y por qué se caracterizan los sunitas? Bueno, son, digamos, hay desde elementos culturales, raciales, que introducen algunas diferencias y algunos elementos de la visión religiosa, estando todos dentro de, genéricamente, el Islam. Pero hay distintas percepciones, distintas concepciones. Esto requeriría toda una conferencia. Claro, pero bueno, lo aprovechamos aquí un poquito. Claro. ¿Es cierto que los hermanos musulmanes, que están ahora también con un problema en Egipto, que todos conocemos, apoyan a Al-Assad? Es cierto eso, que hay ese nivel de sintonía, son estas contradicciones, estas paradojas de esta parte del mundo tan compleja, tan fragmentada. Y existe Hezbollah, que ha tenido una gran presencia en todo el conflicto en el Líbano, también lo apoya pues al Assad. ¿Qué futuro tiene una intervención? Usted nos está explicando la complejidad de este mundo, ¿no? ¿Qué futuro puede tener una intervención desde Occidente en un mundo que se entiende, como usted nos está explicando en este momento, por razones ideológicas, religiosas, por radicalismos? Todo depende cuál sea la naturaleza de la intervención, pero el propio presidente Obama, al tratar de apaciguar a los opositores a la intervención dentro de los Estados Unidos, al pronunciarse, le ha quitado tanto contenido a lo que harían que al final parece que terminaría siendo una acción militar inconsecuente o, lo que es peor, contraproductiva. ¿Por qué? Porque si es que no logra un cambio sustancial y eventualmente un cambio de régimen, que sería lo ideal en Siria, termina fortaleciendo a Bashar al-Assad en este momento, en este interregno, antes que se produzca cualquier acción militar. Perfectamente el régimen sirio o elementos vinculados con el régimen sirio podrían hacer otros ataques con armas químicas contra la población civil. Obama o sea, por los análisis hasta el momento que yo he tenido acceso, entiendo que Obama no quiere ni derrocar a al-Assad ni tener nada que ver con los civiles, solo destruir las armas químicas. ¿Es así? Ese sería el escenario ideal, pero las armas químicas generalmente están resguardadas en lugares subterráneos que no pueden ser fácilmente detectados, por ejemplo, por los satélites espías estadounidenses. Ellos dicen que tienen ahora, estoy leyendo acá, naves que pueden determinar específicamente los sitios y destruir y neutralizar que se expanda el químico. Así es, en efecto, pero existe la posibilidad que el régimen sirio empiece a guardar y almacenar estas armas químicas en lugares donde hay fuerte concentración de población civil, por ejemplo, ¿no? Que no quiere decir que la población vaya a estar expuesta a estas sustancias tóxicas, pero el solo hecho de que estén ahí neutralizaría la posibilidad de un ataque estadounidense, porque tendría enormes contingencias de daño sobre la población civil. Alemania ha dicho que no va a intervenir. Va a intervenir Francia hasta el momento y Estados Unidos. ¿Qué le parece esto? Alemania, ¿eh? Sí, claro. Así es. Nada menos. Sí, comprensible y lamentable a la vez. Este es un escenario en el cual no hay buenas opciones. Definitivamente la opción de la intervención no necesariamente va a ser exitosa, no necesariamente va a debilitar al régimen de Bashar al-Assad. La mejor opción en medio de las pocas que existen es fortalecer a la oposición siria para que la propia población asuma el liderazgo de traerse abajo esa dictadura. Angela Merkel dijo que el que estaba llamado a hacer algo en la comunidad internacional era Naciones Unidas, pero Naciones Unidas está amarrado.
Así es, en efecto. En este caso, Alemania también hay que considerar que Alemania, por un poco la huella histórica de su intervención en las dos guerras mundiales, es particularmente cauta y cuidadosa en preservar las normas internacionales. Es absolutamente cierto que cualquier acción militar requeriría la autorización de Naciones Unidas. Eso no se va a dar por razones que conocemos, pero a la misma vez la comunidad internacional no puede permanecer pasiva. ¿Pero cómo se resuelve esto? No hay soluciones fáciles. Idealmente una acción militar específica, bien focalizada, que destruya arsenales químicos, podría contribuir por lo menos a debilitar la capacidad de esta dictadura de continuar asesinando a su propia población. ¿Por qué el presidente, o todos esperaban el fin de semana que Barack Obama dijera tal día va a ser la intervención, o se va a intervenir, digamos, no sé si el día, me imagino que eso no? Y sin embargo dijo, pero lo voy a someter al voto del Congreso. Esta es una discusión muy interesante en el caso de Estados Unidos. En primer lugar, Barack Obama está protegiéndose políticamente frente a la contingencia de que las cosas no salgan bien. Y en segundo lugar, constitucionalmente se discute mucho en Estados Unidos si es que el presidente tiene necesariamente que consultar al Congreso. Entonces Obama en esto está jugando de conservadoramente y con, digamos, una interpretación estricta de la Constitución, lo cual de algún modo disminuiría su responsabilidad si es que las cosas no van bien. Usted que conoce la historia, ¿le parece la crítica que ha corrido en contra de Barack Obama de Premio Nobel de la Paz a señor de la guerra? Mira, esa es una crítica facilista e injusta. Hay más de 100.000 muertos en los últimos 2 años en la población civil de Siria. La comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada. Naciones Unidas como gobierno global no ha funcionado. La pregunta es si moralmente podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguir esperando que... Eso. ¿Puede usted contarnos, por favor, para ilustrar a nuestros televidentes, en qué casos en el mundo ha habido indiferencia internacional? Continuamente la experiencia de los últimos años, la ha habido con la masacre en Ruanda, cerca de 500.000 de personas que murieron en la década de los 90, porque nadie le prestaba atención. Ruanda era algo pues un poco perdido, un país un poco perdido en el mapa del mundo. Fue brutal. Absolutamente. Además, se sabía que eso iba a terminar ocurriendo. No es que esto tomó por sorpresa a la comunidad internacional. Curiosamente, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas escribió una investigación condenatoria muy severa sobre la inacción del propio gobierno estadounidense en esa época. ¿Por qué el gobierno británico ha quedado tan empatado para aprobar la intervención? El Congreso. El Ejecutivo británico está conformado por una alianza. El primer ministro David Cameron es alguien sin suficiente experiencia política. El país ciertamente vive una crisis económica y parte de la consideración de los parlamentarios y de la opinión pública británica tiene que ver con el costo de esta nueva aventura militar. Entonces hay una serie de elementos que efectivamente llevan a este tipo de desenlace, ¿no? Bien, Oscar, le agradezco muchísimo que nos haya venido a ilustrar con sus comentarios esta tarde. Muchas gracias. Bien, vámonos a una pausa y al volver...